Ya está con nosotros Teodora Recalde de Spinci, licenciada en Matemática, Estadística por la Universidad Nacional de Asunción y máster en Educación y Proyectos por la Universidad Americana de Paraguay y la Universidad SEC de Chile. Especialista en evaluación de impacto y en técnicas y modelos para la predicción y variables económicas por el Instituto de Estudios Fiscales en España, diplomado en currículum por competencias por la Universidad Americana en Paraguay, diplomado en gestión para resultados con orientación a presupuesto por resultados por el Instituto para el Desarrollo en Economía y Administración, IDEA Internacional. Cuenta con 27 años de experiencia en la función pública, donde ha ocupado diversos cargos. Cuenta con varias publicaciones en el área de presupuesto por resultados y actualmente ocupa la presidencia de la Red de Presupuestos por Resultados de Latinoamérica y el Caribe. También es un honor tener entre nosotros a Teodora Recalde Spinci, que ya estás conectada. Teodora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados amigos, colegas. Realmente debo decir que para mí me pone contenta y un honor compartir después de un año, otra vez de una manera virtual, y de que esto lo positivo, no cortamos el espacio de reunirnos por lo menos una o dos veces al año para hablar de temas que son de nuestro interés y de progreso para nuestro país también, como lo es el presupuesto de una nación, que es lo más importante que tenemos dentro de todo. Entonces, la pandemia realmente significó un verdadero reto para todos nosotros, tanto en lo personal y como en lo laboral. Nuestros países desarrollamos realmente, vamos a ver si nuestros países desarrollaron procesos específicos para asignar y reasignar recursos presupuestarios suficientes para dar respuesta a la emergencia. Y en esta oportunidad les voy a hablar de un caso, el caso de mi país, para ver cómo lo fuimos enfrentando y cómo lo seguimos en todo este tiempo. Cuando llegó la pandemia, no teníamos mucha información. No sabíamos qué tanto nos podría afectar. Estábamos inmersos en un ambiente de mucha incertidumbre, pero teníamos claro que teníamos que prepararnos para lo que pudiera venir. Ya sentíamos, veíamos cómo estaban los demás países del otro continente. En el 2019 habíamos cerrado con un crecimiento nulo de la economía debido a la sequía y el fuerte impacto que tuvo la caída de la producción en nuestro país. Sabíamos que la pandemia requería de financiamiento público suficiente para asegurar una respuesta integral, la repriorización del gasto público para proteger la economía y fortalecer la respuesta del sistema de salud, requería de una acción oportuna por parte de nuestros gobiernos y preparar un entorno favorable desde las finanzas públicas. Era clave, eso era fundamental. Y era evidente que cuanto más rápida y contundente sea nuestra respuesta, menores serían los efectos negativos. Y en cualquier escenario, algunos de los mecanismos tradicionales podrían no ser suficientes para enfrentar una pandemia como la que enfrentamos y hoy seguimos enfrentándolo, debido a que la interrupción de las actividades productivas y las consiguientes contracciones de la demanda. En Paraguay, la solidez de la macroeconomía nos permitió recurrir a préstamos por lado de los ingresos del presupuesto, siendo estos necesarios para afrontar las nuevas restricciones económicas y fiscales que se acercaban en ese momento, en marzo del 2020, cuando entró el primer caso a Paraguay. Por el lado del gasto, fue necesaria la rapidez en la toma de decisiones, realizando importantes ajustes en los presupuestos institucionales, de tal manera a poner a disposición créditos necesarios para sectores claves.
Uno de los objetivos más importantes que nos trazamos por el lado presupuestario fue disponibilizar los recursos y mecanismos necesarios para colaborar con el incremento de la capacidad instalada de la infraestructura, por sobre todo sanitaria. Teníamos que fortalecer esa área para enfrentar esta situación, la que se sabía no estábamos preparados, tomando en cuenta las amplias brechas de cobertura y la debilidad de los sistemas de salud existentes en nuestro país. En ese sentido, abordar múltiples necesidades que generó la crisis provocada por la pandemia, puso a prueba las capacidades de planificación y presupuestación, presupuesto de todas las instituciones. En materia presupuestaria, la respuesta, como decía, fue inmediata, porque aplicamos medidas que permitieron, a partir de planes formulados por el Ministerio de Salud, la contratación de personal adicional necesaria, o intentamos con diferentes niveles de resultados en mejorar la disponibilidad de equipos, medicamentos e insumos médicos imprescindibles para hacer frente a la pandemia. Este ejercicio de aplicación de medidas resultaron en dos efectos. Uno, la priorización hacia programas más relevantes, dado el contexto y lineamientos del servicio. La postergación de iniciativas nuevas o de escala reducida. Gran parte de los resultados que habíamos planteado o planeado desde la implementación de una nueva matriz fueron propuestas en ese momento, ¿verdad? Todo lo que teníamos pensado para el 2020 no lo pudimos hacer como quisiéramos haberlo hecho, ¿verdad? Y el otro punto es el sinceramiento de la ejecución. Las entidades presupuestaron su mejor estimación de ejecución esperada, ajustada por circunstancias actuales y registros históricos. Se ha presupuestado lo que se piensa gastar y no lo que siempre se obtiene o gastar por gastar. Junto con la aplicación de criterios de priorización y evaluación que se realiza el presupuesto en el 2020, otro de los criterios clave en la formulación del mismo fue la búsqueda de espacio de eficiencia. En este plano, el esfuerzo mayor se puso en el intento por limitar el gasto de soporte de los servicios, lo que vino aparejado de las reglas expresas de austeridad puestas en aplicación en el 2020. Un factor a considerar en este ámbito es el gasto en personal, el que históricamente muestra un alto crecimiento anual marcado por la creación de nuevas instituciones y servicios por el aumento salarial. Sin embargo, a diferencia de años previos, desde el 2019 el presupuesto muestra claros signos de contención. Lo anterior responde a la limitación de viáticos, horas extras, nuevas contrataciones, extendiendo la vigencia de las reglamentaciones de austeridad que se ha implementado en los últimos años. Junto con ello, los últimos presupuestos incorporaron una reducción de las dotaciones máximas del personal en casi todas las partidas. Las excepciones eran para salud o siguen siendo para salud y otras instituciones estratégicas, más que nada en virtud del ajuste requerido para enfrentar la crisis sanitaria. En los últimos años se observa una leve tendencia a la baja de crecimiento, tanto de personal así como de los montos asignados al pago de salario, como ya lo decía anteriormente. Asimismo, y sin certificar las causas de los aumentos observables, se puede asumir que los aumentos que tuvimos en el 2012, 2015 y 2018 podrían deberse a la siguiente situación: aumento en la asignación salarial. En el Paraguay tuvimos un aumento salarial en el 2012 del 35% del sector público, que estábamos en vía de recuperarnos realmente hasta que nos tocó vivir lo que hoy estamos viviendo. Pusimos en marcha una nueva matriz salarial para hacer esas correcciones, esos ajustes.
Y luego, en otro punto es el año electoral que se dio en el 2018. Cabe señalar que en este periodo también se observa un aumento de contratación de personal, más de lo que se venía presentando en los años anteriores. Con todo, cabe destacar que desde el Ejecutivo el compromiso con la modernización y la reforma es muy grande, y esto ya se va reflejando en grandes proyectos de inversión que conforman la ambiciosa agenda de reactivación plasmada en el presupuesto. Con todas estas medidas y restricciones al gasto y otras, el mayor crecimiento en términos comparativos se tuvo a mediados del 2020, cuando el presupuesto aprobado por el Congreso pasó de 86,3 billones, aproximadamente 12 millones de dólares, 12 millones de dólares, pasó a 101 billones de guaraníes al cierre de 2020. Pero si consideramos una comparación entre los presupuestos aprobados entre el 2020 y 2021, tenemos que nuestro país tuvo un incremento del orden del 6,4%, que en su mayor parte se dio en el sector salud y de protección social. Buscamos la manera de invertir más en esas áreas. Como lo pueden observar en el gráfico que está en la lámina, el Ministerio de Hacienda crea un programa denominado PUTUO, que fue un programa coyuntural creado con mayor cobertura y fue el más estratégico que tuvimos en la etapa de la pandemia al inicio del 2020 y al cierre, con resultados muy positivos para la ciudadanía, llegando a dar cobertura a 7 personas de cada 10 trabajadores informales. Naturalmente, el Ministerio de Salud fue el más fortalecido en materia de financiación, cuyos recursos en el 2020 ascendieron en un 30% en relación al presupuesto que se había asignado a principios de años sin COVID. Estos recursos en su gran mayoría fueron destinados para la compra de insumos y medicamentos, contratación de personal de blanco y construcción de pabellones de contingencia. El mayor desafío durante la elaboración del presupuesto 2021 y 2022 fue o es la sostenibilidad de estas inversiones, porque sabemos que las necesidades en materia de emergencia probablemente no termina aquí en el 2021. Vamos a trascender, ya trascendimos del 2020 al 2021 y estar preparados para el 2022, porque tenemos que ser sinceros. A inicios, cuando en Paraguay llegaba el primer caso de COVID en marzo, teníamos una ley de emergencia y pensábamos que esa pandemia terminaba el 20, o sea, el 31 de diciembre del 2020. Sin embargo, no fue así. Nuestra sorpresa fue en el 2021, cuando realmente se acrecentaron los casos, llegando así a 16,000 letales por COVID, ¿verdad? Con un contagio de 416,000 personas contagiadas en COVID. Entonces, y también en cuanto a la educación, ahora después de la pandemia el desafío se multiplica. Las cierres de escuelas provocadas por el coronavirus afectaron desproporcionalmente a nuestros niños, niñas y jóvenes, porque también universidades que fueron cerradas, porque no todos tuvieron la oportunidad de herramientas al acceso necesario para seguir aprendiendo durante este tiempo. Hecho que también nos hace pensar de que debemos seguir avanzando en la conectividad y en herramientas como esta de conectarnos virtualmente a lo que nos estábamos acostumbrados. Nos costó tomar ese training, quedarnos en nuestras casas, ayudarlo a nuestros niños a aprender. Es un cambio brusco, grande, lo que a todos nos tocó.
Entonces, la educación en este momento en el centro de nuestros planes, en el centro de nuestro plan de recuperación como país. Desde el presupuesto tratamos de fomentar una educación gratuita y accesible a todos los niños y niñas. El contexto nos lleva a tomar medidas urgentes, como le decía, para reparar los daños causados en la educación. Pero también somos conscientes que sopesamos ante una demanda gigante con necesidades muy elevadas, tanto en materia de infraestructura y capacitación. Y lo preocupante es que no siempre los incrementos van destinados a estos menesteres. Me refiero a los incrementos del presupuesto. Esto nos da pauta también que es el momento de reforzar la protección del derecho a la educación mediante la reconstrucción de sistemas educativos mejores, más equitativos y sólidos. Y en este punto, el compartir experiencia entre las regiones es un elemento fundamental. Por lo que estoy mencionando, no, creo que no es un problema solo de Paraguay, sino se ha vuelto un problema mundial. Teodora, ya tengo una pregunta, ¿eh? Si quiere ir usted haciendo el cierre para pasar a esa pregunta, ya estamos en condiciones. Ok, me faltan 2 láminas, ¿puedo? Bueno, es la particularidad del actual presupuesto 2021 y el reciente entregado 2022 radica en que su principal hoja de ruta lo constituye la recuperación económica para levantarnos y volver a andar. En esa perspectiva se propone una política fiscal medianamente expansiva con un rol significativo del Estado en lo referente a la asignación de los recursos y estabilidad en los balances básicos económicos. Por el lado del empleo se propone estimular el mercado interno, potenciar la producción y mantener el ritmo de las inversiones. Todo ello en pos de construir un modelo de desarrollo sustentable, inclusivo, dinámico, estable y soberano. El proyecto de presupuesto 2022 expresa la voluntad de que las proyecciones macroeconómicas son realistas y basadas en presupuestos prudentes de la evolución económica, con el crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.8%, impulsado principalmente por un crecimiento de exportaciones de 5.4%, un crecimiento de los precios del 4%, un tipo de cambio de 6.992. En realidad, lo que estamos planteando en las proyecciones es el inicio de la recuperación, marcado por un sostenimiento en las obras públicas de infraestructura y un incremento en los ingresos públicos basado en reformas tributarias, una reforma tributaria recientemente dada en el Paraguay en el 2019, para una mejor distribución de los ingresos contemplados en el presupuesto. Ahora bien, haciendo un rondeo de las circunstancias que atraviesa el país, y más aún a raíz de los efectos de la crisis sanitaria, hacen indispensable detenerse y replantearse las distintas líneas de gastos e inversión que financia el presupuesto. En particular, revisar la vigencia y alcance de los problemas o necesidades que fundamentaron o en su momento la implementación de las iniciativas que actualmente se financian dentro del presupuesto, o muy especialmente la capacidad de las distintas iniciativas a atender en esas necesidades. Es así que con la experiencia de haber colaborado en construir presupuesto en tiempos de crisis, a partir de contar con algunas consideraciones como ser la incertidumbre, considerando que tenemos que estar desde el Ministerio de Hacienda constantemente en alerta, como una reacción permanente ante los posibles acontecimientos, evaluar espacios fiscales, no perdiendo el foco hacia las medidas de recuperación, velando nuestra capacidad de financiamiento y no perder de vista nunca aspectos, principalmente en esta época, lo que es la transparencia, que nos pueda brindar la tranquilidad de poder poner toda la información disponible o a disposición de la ciudadanía. Yo creo que eso es fundamental. Y con todo esto, sopesar restricciones o límites, pues sabemos que aproximadamente el 80% del presupuesto es rígido y está comprometido en leyes permanentes, remuneraciones, soporte administrativo. Esto reduce el espacio o la maniobra y refleja una carencia significativa del Estado. La falta de flexibilidad, su dificultad para adaptarse a escenarios cambiantes como lo que pasamos, y las necesidades de la ciudadanía latente.
Esta es una característica relativamente frecuente de nuestra administración pública en el contexto comparado y constituye uno de los principales desafíos en materia de modernización del Estado. Muy bien. Bueno, sí. Bueno, yo quisiera, antes de detenerme, me detengo aquí realmente y decirle que tengo un pequeño material, resumen de lo importante. No sé si tengo tiempo de pasar, es un video en materia de presupuesto en los últimos tiempos. ¿Me da tiempo? Por favor, andamos muy atrasados. Yo lo que diría es que lo pase directamente a CIP y lo incluimos en la exposición después, posteriormente. Nos estaba escuchando el audio, hacemos lo que dijo Eduardo, entonces. Cuando usted lo envía y nosotros se lo reenviamos con todo el material vía el canal de YouTube y también por la página del seminario. Perfecto. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted, por favor.